materia tan importante que es el área de introducción al derecho. Bueno, vamos a esperar unos segundos. Entre tanto se conectan sus demás compañeros. Sí es importante que ustedes em, tengan encendidas sus cámaras para efectos de verificación de que están aquí presentes con nosotros. Vamos a poner unas reglas de juego para efectos de no congestionar el sistema, porque todo el mundo está en este momento utilizando herramientas como Google Meet y ya hemos tenido tropiezos con otras videoconferencias. Entonces, toda duda inicialmente, o si una persona quiere tomar la palabra, la solicita vía el chat, y en ese chat pues yo le concederé el uso de la palabra para efectos de que pueda intervenir en nuestra videoconferencia. Quiero saber por este momento si me escuchan bien lo que estoy hablando. Perfecto. Bueno, inicialmente se hace necesario pues que ustedes conozcan más de su docente. Inicialmente venía la doctora María Alejandra López Insuasti atendiendo esta materia. Lastimosamente pues ella tuvo que salir de la universidad por una oportunidad laboral que se le presentó, pero eso nos dio la oportunidad de iniciar con ustedes en estas materias jurídicas eh, tan importantes en cualquier área del conocimiento y en especial en esta profesión de la administración de negocios internacionales. Inicialmente, yo sí quiero hacer unas claridades o por lo menos cambiar algo de las reglas de juego que ustedes ya tenían con la profe María Alejandra por dos circunstancias. La primera de ellas, pues, que esto es una materia netamente jurídica, teórica. Por favor, apaguen sus micrófonos, las personas que se vayan uniendo, mantengan solo encendidas sus cámaras. Entonces es una materia teórica que realmente sí requiere de una presencialidad, pero vamos a hacer lo posible porque se vuelva dinámica, porque de lo contrario nos podríamos pasar aquí hablando horas y horas y horas, o poniéndoles a ustedes a asumir unas lecturas bastante espesas que en últimas terminarían aburriéndolos y que esa no sería la intención. Entonces vamos a tratar de ser muy dinámicos en la forma en la que avancemos en el curso, eso sin dejar de lado algunos conceptos supremamente importantes para que podamos nosotros a futuro comprender cualquier área jurídica que se les presente en el camino profesional como académico durante esta estadía pues, en la universidad. Entonces, el microcurrículum está diseñado inicialmente desde un punto de vista orgánico, que es lo que ustedes han venido abordando. Esto es la organización del Estado. Posteriormente pasan a contestar algunas preguntas sobre qué es derecho, qué son las fuentes del derecho. Pasan igualmente a mirar lo que es la teoría del Estado o teoría constitucional. Y finalmente para hablar de la teoría del sujeto jurídico, todo lo que tiene que ver con los sujetos de derechos. Vamos a replantear esa metodología con el propósito de que podamos abordar elementos claves que empezaremos a abordar el día de hoy. Entonces, sí quiero, por favor, eh, que tengan un poquito de paciencia en esa medida en que vamos cambiando las metodologías y los temas, porque Dios mediante, si yo quedo como su profesor
en los siguientes semestres, pues la idea sería que tengamos la suficiencia en esta materia a efectos de que las próximas materias podamos profundizar en los temas prácticos de lo que es el derecho laboral, el derecho comercial, lo que es también la contratación estatal y posiblemente a futuro se está pensando en introducir la materia de administración pública, teniendo en cuenta de que en Nariño, sobre todo, para los que nos quedamos trabajando en este departamento, el mayor empleador es la administración pública, es el Estado, entonces se requiere en esa medida de conocer de unos elementos básicos de lo que es la administración pública. Entonces, quisiera saber si frente a ese cambio de metodología ustedes tienen alguna duda puntual. Eh, ya tienen ustedes pues abordado su primer corte. Eh, hicimos un sondeo rápido, ¿ya? Sobre qué es, permítanme, yo lo voy a presentar aquí. Hicimos un sondeo rápido sobre lo que es los temas que ustedes han venido abordando. Quiero saber si ustedes están viendo en este momento las gráficas. Por favor, me confirma alguien por voz, por favor. Entonces hicimos unas preguntas básicas sobre lo que se debe abordar en una materia de introducción al derecho, ¿ya? Primero preguntamos si conocían la diferencia entre reglas y principios. Permítanme entonces, yo paso esto a otra ventana para que lo puedan ver. Permítanme, por favor. Vamos aquí a ingresar. Listo, ahora sí creo que ya. Listo, yo creo que ahí ya están mirando entonces los resultados de lo que fue nuestro sondeo. Entonces preguntamos cuál era la diferencia entre reglas y principios, pues la mayoría me dice que sí, no vamos a entrar sino de manera por encimita, por así decirlo, en lo que es esta situación. Sin embargo, es un tema que vamos a seguir insistiendo durante todo el semestre, en tanto es ya un presupuesto de esta materia, entender qué es la regla, qué son los principios. Preguntamos qué y cuáles son las fuentes del derecho. La mayoría señaló que sí, tenemos un porcentaje que no, tendríamos que adentrarnos en eso. Preguntamos cuál es la diferencia entre las distintas formas de normas jurídicas. La mayoría contestó que no, vamos a profundizar en ese tema. Preguntamos sobre las escuelas que tratan de responder a la pregunta ¿qué es derecho? Algunos contestaron que sí, pero la mayoría que no. Y bueno, frente a algunos temas específicos, hay multiplicidad de respuestas. Y finalmente, en consecuencia con lo que me manifestó la doctora María Alejandra, en efecto, pues ustedes que estaban viendo la estructura del Estado y habían quedado en lo que es la rama ejecutiva, creo que la alcanzaron a terminar. En esa medida, nosotros entonces vamos a continuar, pero lo vamos a abordar desde otro punto. ¿Listo? Entonces, si alguien, si alguien tiene una duda o alguna observación frente a los temas que se han venido abordando con la doctora María Alejandra, o algo que haya quedado pendiente sobre lo que es la estructura del Estado, porque entiendo que alcanzaron a ver la rama legislativa y la rama ejecutiva, pues me gustaría que lo manifiesten en este momento, ya sea a través del chat o a través de un audio para que pues podamos avanzar ya con lo que es la clase en particular.
Entonces, ¿no tienen dudas? ¿Está el representante del curso? ¿Cuál es el nombre del representante del curso, por favor? Yo, profe, yo. ¿Cómo se llama? Kevin Rincón. Listo, Kevin. Cuénteme, ¿hay alguna duda frente al Darío, tema? Darío. No, profe. Listo, entonces, bueno, usted me dice Kevin, ¿no? Entonces, pues, si avanzamos con este tema entonces, alguien me dice aquí que es Alejandra Legarda. ¿Está Sí, Alejandra? es que yo soy el correpresentante, profe. El Ya, auxiliar. perfecto. Listo, listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Cualquier duda que tengan, por favor, me manifiestan por el chat o la persona interviene, pero una a la vez para que no se sature acá el sistema. Entonces, iniciemos acá. Bueno, pues es una lástima que no hayamos podido conocernos presencialmente y que hayamos tenido que iniciar de esta manera, pero lastimosamente la coyuntura no nos deja de otra. Entonces, iniciemos nuestra clase. Bueno, ustedes han venido abordando el tema de la introducción al derecho desde el punto de vista de la organización del Estado. Sin embargo, considero necesario que es importante plantearse inicialmente qué es derecho. Entiendo que ustedes en su primera clase, supongo, pues tocaron este tema sobre qué es el derecho y cómo debe entenderlo un operador, un futuro operador jurídico, porque entendamos de que cualquiera que sea nuestra profesión, en algún momento vamos a ser operadores jurídicos. Su profesión, que hace parte de las ciencias económicas y administrativas, pues los va a encaminar seguramente a realizar muchas operaciones jurídicas, ya sea en el comercio internacional, en el comercio local, como jefes de talento humano, como representantes, como creadores de empresas, etcétera. Por favor, apagamos el micrófono o va a intervenir. Eh, en muchísimas opciones de la vida, ¿ya? Tendremos que ser operadores jurídicos, especialmente con las obligaciones tan importantes que se está imponiendo para realizar algunas actividades. Por ejemplo, hoy las personas que se fueron por el talento humano, por la seguridad y salud en el trabajo, tienen hoy en día que hacer una especialización, sacar una licencia, hacer unos diplomados y entran a una verificación de cumplimientos de unos requisitos. A las personas que les gusta el tema de la calidad de la producción, entonces hacen algunos cursos, adquieren unas licencias y les toca entonces certificar conforme a unas normas. Ya lo había dicho en el sector público, muchos al terminar su carrera o antes, si están trabajando desde ya, tendrán alguna vinculación con el Estado, con la gobernación, con la alcaldía, con la entidad pública, y eso nos obliga a entender qué es el derecho. ¿Cuál es el propósito entonces del curso y qué es lo que yo busco en esta materia? ¿Ya? Y es que ustedes comprendan qué es el derecho, cómo se interpreta y cómo debería aplicarse independientemente de qué norma esté vigente. ¿Qué quiere decir esto? Hoy ustedes conocen unas normas y sobre todo eso es para nosotros los abogados, un mal de cada día. Hoy nos acostamos con unas normas y mañana el Congreso o la presidencia o quien tenga que expedir las normas expide cantidad de normas que uno no conoce. Entonces, lo importante no es saberse las normas de memoria, ni siquiera el mejor abogado se las sabe. Lo importante es, en síntesis, saber interpretar y aplicar el derecho. ¿Por qué? Porque estamos ante un contexto en el cual se puede decir o no hay moral o es amoral. ¿Qué quiero decir con esto? En el cual estamos en una crisis de valores
ya sea desde el punto de vista de lo público, de lo privado, en el cual el más ventajoso, el que mejor saca provecho, sin importar los derechos de los demás, es el que triunfa. Y eso tendremos que tender a acabarlo. Permítame un segundo, escuché a alguien. Bueno, amoral quiere decir en concreto que no tiene ninguna moralidad, ¿ya? No le importa el sentido de lo bueno y lo malo, simplemente se hacen las cosas. Entonces, existe una moral que privilegia algunos intereses y existe otra moral o una circunstancia moral, es decir, que no le importa lo bueno y lo malo, simplemente se entiende que las cosas se hacen o se hacen. Bueno, entonces, retomando acá nuestro tema. Entonces, encontramos, y ustedes, no sé si alguno de ustedes está en la lectiva de contratación estatal, esto es un tema que se va a profundizar en esa materia, pero por ejemplo, encontramos todos los días en las noticias que la corrupción, que el escándalo, etcétera, etcétera. Encontramos dichos como el que echa la ley, echa la trampa. Bueno, uno encuentra, por ejemplo, yo he tenido discusiones con algunos colegas docentes de otras áreas, porque en alguna oportunidad que dictaban diplomado, un estudiante de ingeniería civil me dijo, es que el profesor me dijo que si no le dábamos la comisión al alcalde, entonces no nos daba el contrato. O sea, hasta se llega a ese punto de enseñar el derecho de esa manera, ¿ya? Partiendo de que el derecho es una herramienta o un instrumento para conseguir lo que uno quiera sin importar lo demás. Eso es una gran mentira. El derecho está diseñado para cumplir unos fines, ¿ya? Y para poder entender cuáles son los fines que persigue el derecho y cuál es el verdadero significado del derecho, pues entonces debemos comprender estas cuatro opciones que están en la presentación. Quisiera que me confirmen si miran la presentación bien, porque a veces compartir de la pantalla a veces se suele trabar. ¿Sí la miran? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, entender el derecho amerita verlo desde 5 puntos. En esta oportunidad vamos a tratar de avanzar sobre 4 puntos. Entender inicialmente que el derecho es lenguaje. También la clásica concepción o definición del derecho, que es el derecho como norma. Entender que el derecho es un hecho también. Y finalmente la preocupación ya está más encaminada al tema de los abogados, pero que se nos hace necesario entenderlo, el derecho como valor. Entonces, inicialmente se dice que el derecho es lenguaje, claro, es un instrumento de comunicación. Pierre Bourdieu, un sociólogo alemán, decía que el derecho es un instrumento o un lenguaje de dominación. De ahí que uno puede utilizar un lenguaje común y hablar con cualquier persona, pero el abogado está entendiendo otra cosa. Es verdad, ustedes no se están formando para abogados, pero ustedes se van a enfrentar a manejar el lenguaje jurídico. En el enfoque de su profesión es los negocios internacionales, entonces van a entender de que en un negocio internacional muchas veces aplica un fenómeno que se llama la costumbre y que esa costumbre tiene unos contenidos jurídicos que no van a ser entendidos de igual manera en distintos territorios. Entender el derecho como el lenguaje debe ir en consecuencia comprendido por sus problemas. Si yo entiendo que el derecho tiene problemas, empiezo a comprender el derecho. Partamos de un presupuesto. El derecho no lo soluciona todo. Y lo podemos ver con lo que está sucediendo hoy en día. Los alcaldes, los gobernadores sacan unos decretos, se entiende que son normas jurídicas, llega el presidente, saca otra, no sabemos qué norma aplicar, a pesar de que existe una jerarquía normativa, y empezamos a tener choques entre qué es lo que deberíamos hacer. Ese es el clásico ejemplo y eso nos da a conocer entonces de que el derecho tiene dos principales problemas para entenderlo. Cualquier persona debería saber que el derecho tiene dos problemas grandes al entenderlo como lenguaje, y es la ambigüedad y la vaguedad. La ambigüedad es
por autonomacia que tiene más de un significado. Entonces, encontramos que el derecho en su literalidad puede darnos a entender dos o más circunstancias. Es un problema gravísimo. Por ejemplo, ustedes van a ver derecho laboral. Y en derecho laboral entonces yo puedo comprender una norma que favorece al patrono y otra norma que favorece al trabajador. Existen ya unas herramientas que da la misma norma para solventar ese tipo de situaciones, pero obviamente hay una sola interpretación correcta. La mínima ya ambigüedad está en la palabra derecho. El derecho puede ser entendido de distintas maneras. Por ejemplo, aquí he traído cuatro. El derecho objetivo. Desde el punto de vista objetivo, o como lo conocemos la mayoría de nosotros, el derecho es un conjunto de reglas. ¿Qué son las reglas? Prescripciones, prohibiciones, mandatos, obligaciones que me ordenan hacer algo so pena de un castigo. Podemos también entender el derecho desde el punto de vista subjetivo, es decir, como los derechos, las facultades, el derecho a vivir, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la información, etcétera, lo que yo puedo acceder o exigirle a un Estado. El derecho como ciencia, el derecho desde el punto de vista de esa dogmática jurídica que se encarga de entender el derecho, los fenómenos jurídicos, o el derecho como ideal de justicia. Es muy gracioso, yo se lo comento a ustedes, cuando uno dicta una clase de estas en un auditorio de estudiantes de Derecho, porque el primer día de clases todos llegan a decir, es que sí, yo me metí a estudiar Derecho porque voy a conseguir la justicia. Falso. El profesor llega y lo baja de esa palma hacia abajo con una sola frase. Derecho no es lo mismo que justicia. Entonces nos empezamos a dar cuenta, entonces, que la normatividad o el derecho ya tiene distintos significados. Y un problema gravísimo también del derecho como lenguaje es la vaguedad, es decir, que vamos a encontrar conceptos indeterminados. Por ejemplo, ¿cuántas personas estamos hoy aquí? 30 personas conectadas. Esa pregunta, Darío, ya se la vamos a resolver más adelante, ojalá en esta misma clase. Entonces, 30 personas. Si hiciéramos un ejercicio, lastimosamente la plataforma no me deja aquí mandarles una encuesta, pero si hiciéramos una encuesta rápida y colocaríamos, y les voy a pedir, ¿ya? No, bueno, ahí nos podríamos perdernos aquí en nuestra clase, pero no nos podríamos poner de acuerdo en qué es el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo. Yo ya les digo al final cómo les voy a compartir la información de esta sesión. No se preocupen. Pero entonces, volviendo al tema, cuando hablamos de la vaguedad, de lo vago, de la indeterminación de los conceptos, entonces encontramos que en el derecho vamos a encontrar conceptos indeterminados o normas en blanco que si las leemos desprevenidamente no vamos a entender de qué se trata. Entonces les digo el ejemplo. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Podríamos discutir toda la tarde sobre qué es el libre desarrollo de la personalidad y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, tenemos esos dos conflictos ya desde el punto de vista del derecho como lenguaje. Y no se nos pueden olvidar porque eso es un problema recurrente en toda la normatividad. ¿Listo? Entonces, que quede claro por este punto. Entender el derecho como lenguaje presupone entender que el derecho tiene dos problemas graves, la ambigüedad y la vaguedad. Ahora, la mayoría de nosotros conoce el derecho como norma, ¿ya? Igualmente, yo suelo hacer un sondeo en el cual les pido que se presenten, pero lastimosamente por la coyuntura que estamos viviendo, pues no lo vamos a poder hacer en esta sesión. Pero, por ejemplo,
Si yo les preguntara a ustedes qué es derecho, la mayoría me va a decir, bueno, normas, orden, convivencia, etc. Es entender entonces el derecho como norma desde un punto de vista objetivo, el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico de un Estado. Pero en la sociedad encontramos distintos tipos de normas. Normas religiosas, normas morales, normas éticas, normas sociales, ¿ya? Distintas normas que a veces nos obligan desde nuestro punto de vista cultural, desde nuestro conocimiento interno, desde nuestro propio sentido moral, ¿ya? Nos obligan a tomar algunos modelos de conducta, a adecuar nuestro comportamiento a ciertas situaciones. Sin embargo, todas esas normas no hacen parte de un ordenamiento jurídico. Entonces, una norma jurídica es aquella que pertenece a un sistema jurídico que rige en un Estado, pero más allá de eso debe cumplir 4 requisitos esenciales, ya que los hemos establecido aquí. Para yo identificar si estoy ante una norma jurídica, debo realizar un juicio de validez de la norma. Si yo realizo adecuadamente ese juicio de validez, podré determinar entonces que esa norma es jurídica y no otra clase de norma. Por ejemplo, hay normas concurrentes. Vámonos a lo religioso. Entonces tenemos uno de los mandamientos, no robarás, no matarás. Pero tenemos del otro lado una norma penal que nos dice el que hurtare, el que matare a otro. Entonces son normas concurrentes, una norma del sentido común, una norma social, pues no hacer a otro lo que no quiere que le hagan a uno, ¿ya? O también que se puede analizar desde el punto de vista religioso. Entonces, no toda norma, por más que sea vinculante, ¿ya?, genera la condición de ser una norma jurídica. Los 4 requisitos entonces para determinar que estamos ante una norma jurídica son los siguientes. Que haya sido creada por el órgano competente. Entonces vamos a hablar del fenómeno de la competencia. Es decir, yo tengo que saber determinar si el órgano, ¿ya?, que expidió una norma es competente o no, para determinar si esa norma es válida y pertenece al sistema jurídico. Que se haya observado el procedimiento establecido para la creación de normas, el debido proceso. Todo el mundo habla del debido proceso, es que me viola mi debido proceso porque no me escucha, no me deja. ¿Ya? Lo mismo sucede con las normas. Las normas tienen cada una de ellas, cualquiera que sea su eh, origen, un proceso, un debido proceso para ser creadas. Que la norma no haya sido derogada. Y eso hace alusión a la vigencia. ¿Qué es la derogatoria entonces? La derogatoria es un fenómeno por el cual se saca de circulación o se le da muerte, ¿ya?, a una norma jurídica. Ya vamos a explicar más adelante cómo es eso con ejemplos. Por favor, apaguemos los micrófonos. Y que la norma no resulte contradictoria con una superior del sistema. Darío. Por favor, apaguemos los micrófonos, por favor. ¿No están viendo la presentación? ¿O sí la están viendo? ¿Quién está conectado? Por favor, Darío Guzmán, apague el micrófono. Sí, profe. Listo. Bueno. Bueno, entonces me dicen que están viendo la presentación, ¿no? Bueno, entonces, me hacían una pregunta por aquí.
¿Por qué las normas de algunos países van tan ligadas a los mandamientos? No, o sea, tiene que ver más que todo con el tema cultural. Recordemos que hasta antes de 1991, en la Constitución de 1886, Colombia era el país del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces no nos asombremos de que algunas normatividades pues van tan ligadas al tema religioso. Pero bueno, retomando nuestro tema entonces, eh, estábamos en la parte de la jerarquía normativa, pues otro de los requisitos para determinar si una norma es jurídica, es decir, pertenece a un sistema jurídico, es que no sea contradictoria con alguna norma superior del sistema. Eso que implica entender que el derecho tiene unas normas y que esas normas tienen jerarquía. Por eso era importante la pregunta que les hacía en su momento, en el cuestionario, sobre si conocían la diferencia entre esos distintos tipos de normas. Entonces, vamos a realizar para que entendamos este juicio de validez desde el punto de vista inicialmente de los tres poderes públicos. Recordemos, eh, Colombia es un estado formado como república. El estado republicano surge con posterioridad a la Revolución Francesa y se comprende por la división de los poderes públicos y un sistema de pesos y contrapesos, ¿ya? Que busca es que el poder se distribuya en tres ramas del poder y que entre ellas se controlen para evitar la concentración y hacer un Estado más equitativo. Entonces, eh, vamos a determinar entonces si las normas que expiden estos eh, poderes de estas ramas del poder público, pues superan o no ese juicio de validez, si expiden normas o no expiden normas. Entonces, ustedes ya abordaron el poder legislativo y se darán cuenta entonces que el poder legislativo expide unas normas. ¿Qué tipo de normas son? Les pregunto. Sí, claro que voy a tomar lista, pero la voy a tomar desprevenidamente para efectos de confirmar que ustedes se encuentran presentes. Recordemos que todas esas evidencias se guardan, ¿no?, en el servidor de la universidad. Así que muy juiciositos todos. Bueno, la pregunta que les hago es, ¿qué tipo de normas expide el Congreso? ¿Solo Gabriela? ¿Nadie más? Pues yo no conozco las normas legislativas. ¿Cómo se llama la norma que expide el Congreso? Las normas jurídicas, Darío, estamos mirando qué es una norma jurídica. El Congreso expide ley, una norma jurídica que se llama la ley, ¿ya? Que es diferente a la Constitución, que es diferente a los reglamentos. Entonces, ojo, en eso sí quiero que tengamos la claridad, porque, digamos, yo parto del hecho de que ustedes ya abordaron la organización de la rama legislativa y qué es lo que hace el Congreso. Bueno, nuestra concepción general es que el Congreso no hace nada, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista formal o teórico, pues sabemos que el Congreso tiene que dedicarse a una sola cosa, y es hacer ¿qué? Hacer leyes, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, y yo presupongo que ustedes ya tienen ese conocimiento previo. Entonces, volvamos entonces a nuestra presentación. El Poder Ejecutivo tiene distintas circunstancias, ¿ya? Al Poder Ejecutivo se encuentra integrado justamente por quienes están encargados de ejecutar la ley, ¿ya? Entonces el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente, la vicepresidencia, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las entidades descentralizadas. A su vez, nuestro país está dividido, ¿ya? Es un país de centralismo, pero dividido en departamentos y municipios, es decir, desde una división territorial, y de allí el Poder Ejecutivo se ve representado por las gobernaciones, sus entidades descentralizadas, y las alcaldías y sus entidades descentralizadas.
Entonces, sobre esto, ya vamos a ver más adelante a qué es que se dedica. Y el Poder Judicial. En esto creo que hasta ahí habían llegado ustedes en la distribución. O sea, quiero que me entiendan una cosa y es que es más importante saber cómo yo leo el derecho, cómo yo lo interpreto, cómo yo lo aplico, que saber cómo está organizado el Estado, porque de todas maneras ustedes tienen el deber de leer pues esos acápites de la Constitución tal cual lo señaló pues la doctora María Alejandra. Sobre el Poder Judicial sí me voy a detener un poco, porque es un tema que me informó la doctora Alejandra que ustedes no habían alcanzado a abordar. Entonces, la rama judicial del Poder Público se encarga de verificar el cumplimiento de las normas. Entonces, en este cuadrito miramos el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero imaginémonos que aquí donde dice Universidad Mariana está la Constitución Política de Colombia, promulgada en 1991. Esta constitución tiene dos partes, sobre eso profundizaremos más adelante, pero es importante tener claro esto. Tiene una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática están contenidos los derechos, los principios que rigen ¿ya? El Estado social de derecho colombiano. Y una parte orgánica donde se determina cómo está organizado el Estado colombiano, desde el punto de vista de sus poderes, de sus entidades, de sus autoridades, etc. Entonces, el Poder Legislativo expide leyes para desarrollar esos mandatos contenidos en la Constitución. Entonces, a través de la ley, el Congreso desarrolla la Constitución, pero la ley tiene unas características, es abstracta, es impersonal, es decir, no se dirige a resolver los problemas de una determinada persona, ¿ya? Únicamente regula la Constitución desde el punto de vista general. Por ejemplo, en el 2015 se expidió la ley que regula el derecho fundamental a la salud. ¿Ya? La Constitución señala que hay unos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, y mediante una ley se desarrolló lo que significa el derecho fundamental a la salud. Ahora, esa ley no es suficiente para ejercer esos derechos. Entonces, le corresponde al presidente de la República la ejecución de esas normas, ya sea a través de un reglamento, que sería una norma general, también abstracta, pero que permite ejercer o ejecutar la ley, o a través de sus entidades, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Salud, en el ejemplo que estamos colocando, el Ministerio de Salud y la Seguridad Social, que se encargan de establecer o sacar o expedir los actos administrativos que se denominan las normas que expiden las autoridades del Poder Ejecutivo, que tienden a ejecutar la ley, que a su vez tiende a ejecutar la Constitución. Entonces va creando una cadena de valor allí. La Constitución establece un derecho, la ley la desarrolla, el Poder Ejecutivo la ejecuta. Y cuando no podemos o evidenciamos que no se cumple esas normas, entonces acudimos al juez para que el juez solucione ya el conflicto personal. ¿Listo? El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la Constitución, que está por encima de ellos, generan unas normas de contenido general. Y el Poder Judicial se encarga de verificar si esas normas se cumplen en el caso específico. Entonces, el Poder Judicial se compone por tres jurisdicciones. La jurisdicción constitucional, encabezada por la Corte Constitucional, la jurisdicción ordinaria, que se encarga de resolver los conflictos de los particulares, ya sea en el ámbito civil, familia o agrario,
en el ámbito laboral y en el ámbito penal. Y tenemos a la jurisdicción contencioso administrativa, que se encarga de resolver los conflictos entre el Estado y los particulares o entre entidades del mismo Estado. En este caso, la Corte Constitucional es la jurisdicción constitucional. Entonces, repito, son 3 jurisdicciones. Por favor, apaguemos el micrófono. Son 3 jurisdicciones, entonces, como lo hemos analizado. La constitucional, integrada por la Corte Constitucional en cabeza, ¿ya? Todos los jueces pertenecen a la jurisdicción constitucional, hay que advertirlo, ¿no? Cuando un juez funge como juez de tutela, no lo hace en ejercicio de su jurisdicción normal, sino en ejercicio de la jurisdicción constitucional. Todos los jueces y tribunales son jueces constitucionales, o sea, tienen doble jurisdicción, jurisdicción constitucional y la que le corresponde según su naturaleza. A su vez, entonces, la Corte Constitucional eso ya lo hace el Congreso de la República. Eso es un tema ya de los aforados, ¿no? Eso es un tema ya más a profundidad, pero ya lo analizamos más adelante. Me pregunta Darío que quién juzga al presidente. Bueno, entonces, la jurisdicción constitucional se compone de 2 salas. La sala de constitucionalidad y la sala de revisión de tutelas. La sala de constitucionalidad es la encargada de verificar que las demás normas del ordenamiento jurídico, es decir, las que están por debajo de la Constitución, en especial la ley, y exclusivamente la ley o los decretos con fuerza de ley, se ciñan a los postulados constitucionales. Es decir, cuando una norma contradice la Constitución y alguien la demanda, la Corte Constitucional la saca del ordenamiento jurídico. Saca una sentencia y dice, esta norma contradice la Constitución, chao. Y la sala de revisión de tutelas, que es la encargada de escoger esas tutelas a nivel nacional, que son las más álgidas, los problemas más graves que padece nuestro país en violación de derechos fundamentales, y sacar sentencias de unificación o corregir las decisiones de los jueces de inferior jerarquía. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, ya miramos que resuelve los problemas entre particulares, se encabeza por la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, debajo de ella están los tribunales de distrito judicial. Por ejemplo, aquí en Pasto tenemos el Distrito Judicial de Pasto. Los jueces del circuito, los circuitos son un conjunto de municipios, y los jueces municipales, que son los jueces ya de cada municipio. En estos casos, las diferencias se resuelven ante los jueces municipales, jueces del circuito y jueces y los tribunales de distrito judicial. Cuando existen casos que por su cuantía, es decir, porque son muy onerosos o porque son demasiado importantes, ya desde el punto de vista jurídico, estos se pueden ir a la Corte Suprema de Justicia, que es una sala de casación. ¿Qué significa la casación? Es decir, ahí se van a revisar los procesos más importantes de Colombia para efectos de determinar reglas generales de aplicación. ¿Esto qué busca o qué es lo que pretende? Generar la igualdad, es decir, que todos los jueces en casos iguales fallen de la misma manera. Y el poder, digamos, la jurisdicción contenciosa administrativa encabezada por el Consejo de Estado también tiene tribunales y jueces del circuito, que es la encargada, que hemos dicho, de resolver los conflictos entre el Estado y los particulares. Por ejemplo, cuando usted contrata con el Estado y le quedan mal, o cuando usted contrata con el Estado y usted queda mal, o porque el Estado le vulneró algún derecho, ¿ya? Y usted demanda, o porque sufrió un accidente a causa de un agente estatal, o porque el Estado necesariamente a veces responde de manera objetiva por no cumplir con las expectativas legítimas que tenemos todos como ciudadanos. Por ejemplo, si usted en estos días nos notificaron una sentencia de un estudiante que jugando fútbol se le enterró
un vidrio en la rodilla, le hicieron el paseo de la muerte, estuvo de hospital en hospital, nadie lo quería atender, decían que era por consulta externa. Por ahí un médico del triaje de urgencias le sacó un pedacito de vidrio, lo mandó para la casa, esa rodilla se infectó, lo llevaron nuevamente, no lo querían atender, le aplicaron mal una droga, le causaron una infección en toda la piel y ahora este pobre estudiante tiene la piel como leopardo debido a las cicatrices que le quedaron de la infección y adicionalmente se le infectó la rodilla de manera exorbitante, tuvieron que operarlo y bueno, y nos preguntamos entonces, ¿se prestó eficientemente el servicio de salud? No, se demanda en reparación directa y el Estado debe pagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está defraudando una expectativa legítima del cumplimiento de un derecho. Entonces, la jurisdicción contenciosa administrativa es la encargada de eso, de resolver los conflictos entre el Estado y los particulares o entre entidades del mismo Estado. Entonces, entidad alcaldía hace un convenio con la gobernación, luego la gobernación le incumple, la alcaldía demanda a la gobernación. ¿Listo? Entonces, poderes, en este caso, en nuestro ejemplo, tenemos lo que se denomina entonces unas autoridades competentes. Bueno, esa pregunta, Gabriela, se la contesto más adelante porque tendremos que abordar un tema de lo que se denomina fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, entonces, comprendido entonces que existen en el Estado distintas autoridades y que esas autoridades pues tienen que tener una competencia. ¿Dónde encontramos la competencia de estos poderes? En la Constitución. Entonces, nuestro primer deber es conocer la Constitución. Todo colombiano debería conocerla. Darío. Bueno, el que está gritando Darío, por favor, le pido un poquito de respeto. Comencemos bien nuestras clases, ¿vale? Segundo, entonces, el debido proceso. Que se haya observado el debido proceso para la creación de esa norma. Entonces, el Poder Legislativo, ustedes ya lo abordaron, pues expide distintos tipos de leyes, ya leyes orgánicas, que son las que desarrolla, por ejemplo, el ingreso, perdón, el estatuto interno del Congreso, leyes estatutarias, que son las que regulan derechos fundamentales, como el derecho de petición, como el derecho fundamental a la salud, los que regulan los mecanismos de participación ciudadana, etcétera. Leyes de facultades, que son las leyes que le otorgan al presidente de la República facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley. La Constitución habla de una ley de convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente o de convocatoria a referendo, que son mecanismos para cambiar la Constitución o en cualquiera de los dos eventos. Leyes aprobatorias, que son las que, por ejemplo, aprueban o ratifican un convenio internacional. Y las leyes ordinarias, que son las que regulan los demás circunstancias que por constitución le corresponde al Congreso regular. Estas normas, como ustedes bien lo saben, tienen unos trámites para expedirse. Generalmente son 4 debates, 2 en cada legislatura, a partir de la cual se expide la ley y se remite ante el presidente para que haga objeciones o la promulgue. Una vez promulgada, la ley entra en vigencia. Cuando se trata de leyes estatutarias, estas tienen 8 debates, no 4 debates, sino 8 debates por lo importante de lo que regula. En el Poder Ejecutivo encontramos que la denominación de las normas es la de actos administrativos. Siempre que hablemos del Poder Ejecutivo, expide actos administrativos. Cuando hablamos del decreto con fuerza de ley, es una norma ya expedida por una autoridad administrativa, pero que por autorización del Congreso de la República tiene fuerza de ley. Entonces no la vamos a tener en cuenta como un acto administrativo porque desde el punto de vista material es ley.
Estos actos administrativos tienen distintas formas de expedirse. Cuando son reglamentos, es decir, los que reglamentan las leyes generales, por ejemplo, el presidente Santos hizo un avance importantísimo en materia normativa porque compiló un poco de decretos ahí que andaban regados por todo lado y en el 2015 se expidieron muchísimos decretos únicos reglamentarios, que lo que hicieron fue compilar esa masa de normativa que teníamos regada por todo lado. Y por ejemplo, el decreto que ustedes van a utilizarlo a futuro es uno de los decretos, el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, regula temas laborales, el decreto 1082 del 2015, el que tiene que ver con la función pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y los actos administrativos de carácter general, que ya no son expedidos por el presidente, sino por autoridades de menor jerarquía, autoridades administrativas, como son los actos administrativos de carácter general o los de carácter particular y concreto. Un ejemplo de una resolución, de un acto administrativo de carácter general, por ejemplo, una resolución que establece un procedimiento en un ministerio. Un acto administrativo de carácter particular y concreto, aquel que le concede unas prestaciones sociales a un funcionario público o aquel que establece un despido, que se llama en este caso una remoción de un funcionario de libre nombramiento y remoción. Y el Poder Judicial, pues este sí esencialmente comprende lo que es el debido proceso. El debido proceso está contenido en el artículo 29 de la Constitución. Es un derecho, ¿ya? Es un derecho fundamental en el cual, ¿ya? Existen varios puntos a verificar. Si ustedes consultan la Constitución, verificarán que el derecho al debido proceso, yo creo que es importante que lo miremos, contiene varios elementos. Yo lo proyecto aquí. ¿Sería ok? Listo, ahí están viendo la presentación, ¿no? Entonces, el artículo 29 de la Constitución nos señala lo siguiente. No, la Constitución, estamos viendo la Constitución. ¿Sí la están viendo o no la están viendo? Listo. Entonces señala el artículo 29 de la Constitución ya varios puntos. Dice, el debido proceso se aplicará a toda actuación judicial y administrativa. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Entonces, parte del hecho de que para que el Estado actúe, cualquier autoridad debe existir una ley previa que lo autorice. Es decir, la autoridad no puede ser arbitraria. Eso es el que se denomina el principio de legalidad. Que ninguna autoridad puede actuar sino en virtud de una ley que lo habilite. ¿Listo? Entonces, en el caso del debido proceso, en el caso de la rama judicial, frente al debido proceso, es que si yo voy a exigir un derecho, ese derecho tiene que estar previamente establecido en una norma. Que si para ejercer ese derecho yo necesito agotar unos pasos, esos pasos deben estar comprendidos en la norma. ¿Listo? Bueno, luego nos habla de la favorabilidad en materia penal, pero eso no nos incumbe ahorita. Aquí nos señala, dice, toda persona se presume inocente hasta que haya sido declarada judicialmente culpable, es decir, presunción de inocencia.
que a nadie se lo puede juzgar a priori, sino mediante un juicio establecido en la ley. El derecho de defensa. El derecho de defensa señala de que yo tengo el derecho a hablar frente a quien me está juzgando, a aportar pruebas y a contradecir las que están colocando en mi contra. Entonces, el debido proceso además contiene dos derechos adicionales, que es la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Y el derecho a controvertir las pruebas. Entonces señala la norma en concreto de la siguiente manera y literal. Toda persona se presume inocente mientras no haya sido declarada judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se lleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria, es decir, la doble instancia, el derecho que tengo yo de apelar, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y nos establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Entonces, volvemos a nuestra presentación. El Poder Judicial, entonces, ya lo habíamos advertido, expide un tipo de norma subjetiva, es decir, una norma que resuelve un conflicto particular y concreto que se denomina sentencia. Desde el punto de vista formal, yo no puedo decir que es una norma que establece, como las demás, una prescripción, un derecho, una orden, pero sí regula el caso concreto de manera directa. Entonces, por ejemplo, un caso doméstico, ¿ya? Una custodia y un cuidado personal. Un juez de familia define con quién se debe quedar un menor de edad en caso de que hubiese conflicto sobre quién desea cuidarlo o debería cuidarlo. Entonces, existe una norma general que dice la Constitución, la familia es el núcleo de la sociedad, los menores tienen derechos prevalentes, etcétera, etcétera, etcétera. Existen unas normas legales, como el Código Civil, que establece que los padres tienen ciertas obligaciones sobre los hijos, ¿ya? Padres y madres. Existen unos decretos que regulan los procedimientos específicos para, por ejemplo, la Comisaría de Familia, el ICBF, la Defensoría de Familia, pero resulta que todas esas normas quedaron en letra muerta porque o un sinvergüenza o una sinvergüenza no cumplió con ese deber, entonces se demanda ante el juez y el juez resuelve mediante una sentencia ese caso. Esa sentencia, se entiende, es la norma subjetiva final, la norma que regula ese conflicto jurídico general. Entonces, tenemos entonces, el debido proceso se agota de esa manera, ¿ya? Expidiéndose de acuerdo con los procedimientos internos cada una de las normas. Bueno, finalmente, está el tema de la vigencia. ¿Y qué es la vigencia? Pues que la norma no se haya derogado. En este caso, entonces, estamos, ¿ya?, a un fenómeno que saca de circulación a las normas jurídicas mediante otra norma jurídica. Por ejemplo, entonces, encontramos que al final de toda norma, y ustedes lo pueden mirar, analizan cualquier norma que les toque examinar, y al final de esa norma van a encontrar un capítulo que se llama derogatorias y vigencias. Y ahí determina ya qué norma está vigente y qué no. El problema es que en los ordenamientos jurídicos modernos encontramos
eh, derogatorias expresas y derogatorias tácitas. ¿Qué se expresa? Cuando la norma dice, la presente norma entra en vigencia a partir de su expedición o promulgación y deroga la ley X del año tal. ¿Ya? Expresamente me dice, esta es la nueva norma y la anterior queda fuera de circulación. Lastimosamente, ese no es el escenario general. Existe, por ejemplo, la derogatoria tácita que señala lo siguiente. La presente norma rige a partir de la fecha, pero deroga las demás que le sean contrarias. Entonces, ahí uno queda ya con la incógnita sobre cuál norma salió de circulación. De ahí que es el deber, pues, de cuando uno es operador jurídico, conocer el escenario jurídico en el que uno está trabajando. ¿Por qué? Porque si una norma fue derogada, pues ya salió de circulación y entonces ya no la podemos utilizar. En el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo pasa lo mismo, porque son las normas de la misma estructura. En cambio, en el Poder Judicial no tenemos esas circunstancias de la derogatoria porque las sentencias hacen tránsito a un fenómeno que se llama el de cosa juzgada. Es decir, que sobre lo que se pronunció un juez ya no es dable volverse a pronunciar. ¿Ya? Entonces, cuando un caso fue resuelto por un juez y este fue hasta las últimas instancias y quedó en firme, ya no hay nada que se pueda hacer. El caso quedó así. ¿Listo? Entonces, en las normas del Poder Legislativo, es decir, la ley, y del Poder Ejecutivo, los actos administrativos o los reglamentos, pues yo puedo fácilmente darme cuenta si están vigentes o no, salvo que estemos ante el fenómeno de la derogatoria tácita. Finalmente, el juicio de validez nos determina que existe una jerarquía normativa. ¿Por qué? Porque ninguna norma puede venir, ¿ya?, contradiciendo la norma superior. Y en este caso, ¿ya?, tenemos el siguiente orden. Aquí un filósofo alemán se inventó esta pirámide invertida, ¿ya?, en el cual estableció cuál era el orden en el cual, ¿ya?, debe entenderse la jerarquía normativa. En este caso, la Constitución es la norma de normas. El artículo 4 de la Constitución dice, la Constitución es la norma de normas y toda contradicción entre esta y una norma de inferior jerarquía deberá resolverse a favor de la Constitución. Por debajo de la Constitución está la ley. Esa ley se ejecuta a través de... Estos reglamentos también se ejecutan o se ejercen a través de actos administrativos expedidos por el Poder Ejecutivo. Existen potestades de suscribir contratos en el cual dos particulares o el Estado con los particulares o entre entidades del mismo Estado pueden valerse de las herramientas que le da la ley para suscribir contratos. Y finalmente, la última norma, ¿ya?, es la sentencia. Los contratos no es una norma como tal, pero los contratos se rigen por un principio del pacta sunt servanda, que eso tienen que haberlo conocido ustedes o lo van a conocer más allá cuando analicen todo el tema del comercio internacional, que es que los contratos son ley para las partes. ¿Listo? Para dos personas que suscriben un contrato, entonces esa norma se vuelve obligatoria. Entonces, regresando a nuestro juicio de validez, pues deben cumplirse estos 4 requisitos para que sepamos que una norma es o no sea jurídica. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos abordado en el juicio de validez? Porque sobre esto vamos a hacer una actividad.
Les vuelvo y les pregunto, ¿existen dudas? Bueno. Bueno, otro ejemplo, ¿en qué escenarios? ¿Los 4 escenarios? ¿O en algún escenario en particular? La jerarquía normativa. Bueno, la jerarquía normativa tiene que ver el debido proceso. No, pero ese no es el último. El último era lo que es la vigencia y la jerarquía normativa. Bueno, entonces, tengamos claro entonces que una norma haya sido creada por el órgano competente. Tomemos como ejemplo claro lo que está sucediendo ahorita con los decretos de orden público. Entonces, el alcalde expide un decreto estableciendo el toque de queda en la ciudad de Pasto entre las 10 y las 5 de la mañana con el fin de proteger a la población sobre circunstancias derivadas de esta contingencia sanitaria por el coronavirus. Entonces, ¿es un órgano competente el alcalde? Sí. ¿Respetó el debido proceso? Sí, claro que respetó el debido proceso porque él es una autoridad de policía, y en ejercicio de esa autoridad de policía puede establecer toques de queda. ¿Listo? Que es una restricción a la movilidad de la ciudadanía. Legítima, amparando de que estamos viviendo ahorita una situación de una pandemia. Que la norma no se haya derogado. En este caso es clara la derogatoria, esa norma entra en vigencia a partir de su expedición porque no ha sido, no está derogando otra, es nueva, acaba de nacer, entonces es difícil determinar que haya sido derogada. Pero la pregunta es que la norma no resulte contradictoria con alguna norma superior. La pregunta para entender este punto es, ¿ese decreto del alcalde es contradictorio o no de una norma superior? Les pregunto yo. Vuelvo y les insisto, estábamos analizando el tema. Yo quiero que estén atentos, señores. Yo sé que es un poco difícil abordar un tema teórico mediante una videoconferencia, ¿ya? Pero quiero que estén atentos. Mire que yo solo hice 12 diapositivas, pude haberles traído 100, explicando punto a punto, pero tratemos de abordar esto de la manera más sencilla posible. Miren, ¿cuáles son los 4 ya elementos del juicio de validez? ¿Ya? Primero, que sea expedido por autoridad competente. Segundo, que sea expedido con respeto al debido proceso. Tercero, que no haya sido derogada. Y cuarto, ¿ya? Que no contradiga una norma superior. Entonces les pregunto, el decreto del alcalde que determinó el toque de queda, ¿ya? En la ciudad de Pasto, ¿cumple esos requisitos de validez? Ya miramos. El primero, sí, el alcalde es competente. Segundo, respetó al debido proceso, claro. Tercero, ¿ha sido derogado? No, porque recién se expidió. Cuarto,
¿Contradice una norma superior? Entonces, esa es la discusión actual que está viviendo el país. Si ustedes miren noticias, ustedes se dan cuenta de que hay una confusión, ¿ya? Ajá. A nivel nacional, ¿por qué? Porque los alcaldes son dueños de su territorio, entre comillas, para efectos de regular el orden público. Y de repente el presidente al otro día saca un decreto y dice que ningún alcalde podrá expedir decretos de orden público relacionados con el tema del coronavirus porque tendrán que ser coordinados con él. Entonces, ya los juristas, pues los abogados están debatiendo ese tema, pero es el ejercicio clave para nosotros entender, ¿ya?, de que puede haber una contradicción. En efecto, las normas tienen unas garantías para evitar meternos a nosotros en inseguridad jurídica. El fenómeno de la seguridad jurídica es un principio de todo ordenamiento jurídico que busca que nosotros tengamos certeza de que algo se va a cumplir. Entonces, por ejemplo, les hago otra pregunta. ¿El Congreso puede expedir leyes contrarias a la Constitución? Pero lo hace, si no, no existiera la Corte Constitucional. Entonces, por ejemplo, se han expedido normas que regulan ciertas circunstancias que luego son declaradas inexequibles, ¿ya? Entonces, regulando. Entonces, lo que sucede, lo que quiero llegar es lo siguiente: cuando el Congreso expide la ley tiene una presunción de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que es ajustada a la Constitución y rige, ¿ya?, mientras la Corte no resuelva lo contrario, a pesar de que la misma Constitución establece que yo puedo no aplicarla, pero es una norma vigente. Entonces, ¿qué sucedió con la reforma tributaria pasada? ¿Ya? La famosa ley de financiamiento. No respetó el procedimiento legal, además sacó, o el Código General de Policía sacó unas restricciones a los derechos de los ciudadanos que reñían con la Constitución, estuvieron vigentes, y esa es la discusión, por ejemplo, que si el policía me puede o no puede quitarme el celular, ¿ya?, y que lo hacen. Entonces, la norma estuvo vigente, ¿ya?, pero se demandaron ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo: no, estas normas son contrarias a la Constitución, chao, se fueron. ¿Ya? Entonces, las leyes nacen a la vida jurídica con presunción de constitucionalidad, requieren de una demanda para salir del escenario jurídico. Lo mismo los actos administrativos. Los actos administrativos nacen con presunción de legalidad, es decir, que están ajustados a la ley y a la Constitución. Entonces, tengo que yo demandarlos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, decir, estos son contrarios a la Constitución y la ley, chao. Entonces, son vigentes mientras no sean demandados. ¿Para qué? Porque si no, de lo contrario, pues cualquiera de nosotros podría decir: no, es que esa norma que expidió el alcalde es contraria al decreto presidencial, que es de mayor rango, entonces no la aplico y salgo a la calle. Y se lo levantaron la policía y se lo llevó a un centro de detención transitoria y al otro día lo fue a dejar a la casa, con el riesgo de que seguramente algún extranjero está en las mismas allá en el centro de retención transitoria y allá le pegaron el coronavirus. Entonces, luego yo voy a demandar al Estado. Y digo: no, pero es que ese decreto del alcalde contradecía el del presidente y entonces no lo aplico. No, ese decreto del alcalde está eh, revestido de presunción de legalidad y en consecuencia, hasta que no sea demandado ante la jurisdicción contenciosa para que sea tumbado o el alcalde lo derogue, entonces las normas se aplican. Pero ese es el escenario. Entonces encontramos normas jurídicas vigentes, válidas. Cuando reúnen esas cuatro condiciones, entonces, ¿qué sucede? La norma es jurídica. Entonces, por ejemplo, les hago otro ejemplo para que ustedes me contesten rápidamente. El administrador del edificio en el que usted vive señala de que
existe riesgo de contagio inminente en el barrio porque ha llegado un extranjero al edificio de al lado. Y señala, mediante una circular interna, que nadie puede salir del edificio, so pena de ser encerrado en la bodega de la administración. Entonces yo les diría, ¿esa es una norma jurídica? ¿Supera ese test de validez? ¿Por qué no? ¿Mm? El administrador, por ley de, reglamento, de propiedad horizontal, es la autoridad, entre comillas, dentro del edificio. Claro, es autoridad competente, respeta el procedimiento, pero ¿cuál es el meollo? ¿Dónde está dónde está la lesión? En el cuarto punto. Lesiona, ¿ya? La Constitución y la ley porque los únicos autorizados, ¿ya? Porque los únicos autorizados para controlar el orden público es el presidente, los gobernadores y los alcaldes. ¿Listo? Eso. Entonces, sí, él puede, tiene potestades entregadas vía contrato cuando uno se somete a un reglamento de propiedad horizontal. Existe la ley que regula la propiedad horizontal, las potestades del administrador, pero no pueden llegar al punto de cercenar derechos fundamentales como la libre movilidad de los ciudadanos, ni tampoco es autoridad para controlar el orden público. Entonces, quedó claro entonces que esa norma no supera el test de validez y en consecuencia no es una norma jurídica. Perfecto, señores. Entonces, para acabar, nos quedan entonces los dos puntos de lo que es el derecho como hecho. Indudablemente el derecho es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque lo palpamos. Vemos cuando, por ejemplo, estos últimos 6 meses yo me desempeñé como defensor público. Entonces, tuve que atender la defensa de muchas personas en circunstancias, pues, de vulnerabilidad manifiesta. Por ejemplo, cuando miramos una persona que roba, que se golpea en las calles, que consume algún tipo de sustancia y es capturado, entonces miramos no solamente ese, ese escenario de la coerción del derecho, ya, de la norma y castigo, sino también de cómo eso afecta a una determinada sociedad. Entonces, el derecho también puede ser medido como un fenómeno social, en el sentido de que el derecho establece una normalidad, digamos, lo que es lo permitido dentro de una sociedad, y al mismo tiempo determina cuáles las normas. Entonces, primero, el derecho analiza el escenario social para determinar qué es normal y qué no, y luego lo convierte en normatividad, ¿ya? Es decir, limita, encierra a esa sociedad para que se mantengan esas prácticas. Eso es lo que se denomina la costumbre. Sobre el tema de la costumbre ya vamos a abordar en otra sesión, pero tiene una preponderancia importante en este escenario. Lastimosamente, muchas veces el derecho surge de una necesidad social y termina, ¿ya?, independizándose de su origen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque independientemente que el escenario social haya cambiado, la norma se mantiene vigente. ¿Ya? Supera esos test de validez y es algo que se me pasaba por alto. El hecho de que una norma supera el test de validez quiere decir que la norma es obligatoria. El juicio de eficacia también nos lleva a entender de que existe, que el derecho puede ser utilizado como un instrumento de transformación social. Y busca determinar en concreto, ¿ya?, cuál es el origen de las normas y su eficacia, es decir, si las mismas están siendo cumplidas o no. Este es un tema que no nos interesa a nosotros para nuestro curso, pero es necesario abordarlo porque a manera, digamos, de trabajo de investigación puede realizarse. Por ejemplo, ustedes podrían decir, un problema de investigación sería, ¿se están cumpliendo las normas de formalidad empresarial en Pasto?
Entonces vamos a tomar una muestra y esa muestra es un barrio de aquí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, San Ignacio. Entonces, vamos a ver si en el barrio San Ignacio los comerciantes establecidos en el barrio San Ignacio cumplen las normas de formalidad empresarial y empezamos a hacer un muestreo, una estadística y determinamos si se están cumpliendo o no las normas que establecen que el comerciante deberá inscribirse en el registro mercantil, de que ese registro mercantil pues debe pagar unos impuestos, etcétera. Y vamos a encontrar seguramente que hay muchos comerciantes que no están inscritos y trabajan en la informalidad. ¿Ya? Entonces, ahí podremos entender de que existen normas obligatorias, pero que no siempre se cumplen, un tema de simple eficacia. Este es un fenómeno que lo estudia otra área del conocimiento, que es la sociología y concretamente la sociología jurídica. ¿Estaban viendo la presentación o no la están viendo? Tengo que avisarme porque si no yo aquí haciendo muecas. Bueno, entonces, existen varios tipos de normas según su eficacia para que entendamos el fenómeno de la eficacia, el denominado juicio de eficacia o para determinar el tema de la eficacia. Norberto Bobbio, en una de sus obras, es un filósofo italiano, nos dice que existen 4 tipos de normas para que entendamos el fenómeno de la eficacia o del derecho como hecho. Dice, hay normas que se cumplen espontáneamente sin necesidad de ocurrir a la sanción o con desconocimiento absoluto de la misma. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el deber de cuidado y alimentación de los hijos, ¿ya? Entonces, no todos, obviamente, pero la mayoría de seres humanos, por un tema de naturaleza, por un tema social, por un tema cultural, sabemos que debemos cuidar a nuestros hijos, alimentarlos, proveerles una educación adecuada. Muchas veces, incluso desconociendo las obligaciones contenidas en las normas. Entonces, yo no necesito saber de que la inexistencia alimentaria es un delito, de que el Código Civil establece de que los padres proveerán alimentos a sus hijos, un buen cuidado, una buena educación y que responderán por los hechos dañinos que hagan sus hijos. ¿Ya? Eso se hace a veces por temas de instinto, naturales, por temas sociales, religiosos, económicos, culturales. ¿Listo? Entonces existen ese tipo de normas que se cumplen por la sanción. Por favor, apaguemos el micrófono. Bueno, existen normas también que se obedecen generalmente más por el temor a la sanción que por su contenido fin. Entonces, las normas penales. Por autonomía hacia las normas penales. Entonces, las normas penales surgen pues del fenómeno del contrato social que entonces le entrega al Estado garantizar la seguridad de cuando nosotros, para no tomar la justicia por nuestra propia mano. Entonces, no le voy a hacer daño a otra persona, ¿ya? Porque tengo miedo a que me sancione. ¿Listo? Otra situación. Dicen, hay normas que habitualmente se incumplen a pesar de aplicarse las sanciones. Entonces, existen normas que habitualmente se incumplen, por ejemplo, las normas, hoy por hoy pues ya ha superado un poco ese tema, pero las normas ambientales. ¿Ya? Las normas ambientales muchas veces se incumplen a pesar de la sanción porque es más fácil pagar la sanción que adecuar los mecanismos, digamos, de control y almacenaje de desechos tóxicos, ya es mucho más costoso que las sanciones que impone el Estado. Y finalmente las normas que habitualmente se incumplen sin que el Estado tenga la capacidad
o interés de hacerlas cumplir. Por ejemplo, las normas de tránsito. Eso es recurrente. Está la norma de prohibido parquear y sin embargo, pues el Estado no tiene la capacidad de hacerlas cumplir porque en medio se va el guarda de tránsito o el policía de tránsito y todo el mundo se volvió y se parqueó en el lugar donde está prohibido. Entonces, ¿esto que nos permite medir? Pues que el derecho es un fenómeno social y que ese fenómeno social se mide a través de un juicio de eficacia, es decir, el cumplimiento o no de las normas. Esto puede ser, como les dije, materia de una investigación en la medida que queramos ver si se cumplen o no se cumplen. ¿Ya? Otra pregunta es el derecho, ¿ya? Cómo, si se, digamos, si se cumplan o no las normas laborales en Pasto, si se respetan los derechos, ¿ya? Entonces, es un tema al cual ustedes se van a ver enfrentados una vez egresen, eh, y que uno sale del escenario teórico académico, cuando uno mira, pues, que aquí uno establece un deber ser y se encuentra con que la realidad es otra ya en el escenario laboral. Bueno, sobre este vamos a hacer una breve introducción porque ya se nos va agotando el tiempo sobre lo que es el tema de el derecho como valor y respondiendo la pregunta, ya, respondiendo la pregunta de qué es, permítanme, se me salió la presentación, el derecho como valor o como ideal de justicia. Entonces, ya, no se preocupen, ya voy a concluir aquí, les voy a decir cuáles van a ser las actividades. Entonces, el derecho como valor hace lugar a determinar si el derecho es o no es justicia. ¿Listo? Sobre ese punto, pues ya lo abordaremos la próxima sesión en el cual vamos a establecer o vamos a abordar las escuelas ya que han tratado de dar esa respuesta. Sin embargo, ya desde ya vamos a resolver este taller. Son dos actividades las que vamos a entregar para la próxima semana. Los talleres ya están en el curso. Por favor, la idea es que todos se matriculen al curso para efectos de hacer el seguimiento por ahí. Las notas reportadas directamente serán establecidas allí. Las actividades son dos. No hay nada que hacer porque el semestre continúa. Esto no es, digamos, solo tratar de copar el tiempo, sino eh, es que hay dos opciones, pues, señores. Es culminar, suspender el semestre o continuarlo. Y como esto está en una incertidumbre total, pues las actividades eh, señala las directrices universitarias que es continuar el semestre y ojalá podamos terminarlo para no perder este tiempo. Las actividades están en el curso. Ustedes tuvieron que haberse matriculado en el curso en las aulas virtuales de la universidad. En el primer módulo, aproximación al concepto del derecho, hay dos actividades concretas. Inicialmente, frente a esta actividad, vamos a realizar esta actividad en los grupos previamente constituidos. Entiendo yo que son 34 personas, entonces tendrían que ser grupos máximo de 5 personas, ¿ya? Y un grupo de 4 personas. Y van a contestar estas preguntas. Por favor, las reglas claras. Tendrán que presentarme o responderme estas preguntas ya en un archivo PDF que lo tienen que cargar obligatoriamente a la plataforma. ¿Y cuáles son las preguntas que vamos a resolver? Primero, vamos a aplicar el juicio de validez a la Constitución política. Es decir, vamos a responder esas 4 preguntas ya de si quién es el órgano competente, cuál es el debido proceso, si la norma ha sido derogada o si respeta las normas superiores. ¿Listo? Y vamos a hacer un análisis de estudio de caso. Y aquí nos vamos a poner un poco trágicos. Entonces, ojo, mucho cuidado
al escenario del caso. Dicen, ante la emergencia sanitaria que vive en la actualidad como consecuencia de la expansión del COVID-19, el Ejército Nacional cierra las fronteras del país y toma por la fuerza la presidencia, gobernaciones y alcaldías, disuelve el Congreso, declarándose como gobierno de facto, o es decir, un golpe militar. La máxima cúpula militar, ahora en el poder, establece mediante decreto militar que todo aquel que salga de sus casas será considerado objetivo militar y por lo tanto fusilado en el acto. Frente a ese tema, entonces, hay que resolver dos interrogantes. Primero, realizar el juicio de validez para contestar si la norma es válida. Entonces tenemos que responder esas 4 preguntas del juicio de validez y preguntar si la norma es eficaz, es decir, si supera un juicio de eficacia. ¿Listo? Entonces, inicialmente nosotros vamos a desarrollar esas actividades en grupo, ¿ya? Y hay otra, sí, para entregar la próxima semana. Y la otra actividad es una lectura que está en el curso. Ahorita les voy a proyectar el curso para que ustedes lo miren, dónde es que lo vamos a encontrar. Es abordar la lectura. Es un artículo académico que lo pueden encontrar en la plataforma, en las bases de datos de la universidad, que tiene que ver con el tema de la ambigüedad en el derecho. Listo, y sobre eso tendrán que participar en el foro conforme a la pregunta que yo les voy a hacer. Entonces, nosotros volvemos a tener clases el día jueves. Entonces, para el jueves la primera actividad y para el viernes la segunda actividad para que tengan pues un día más para leer la lectura. La lectura no es larga. Ahí se les señala cuáles son. Entonces nosotros nos volvemos a ver el día jueves a las 4, ¿no? Entonces permítanme, yo aquí ingreso a las aulas virtuales para que miren ustedes entonces dónde están las actividades. Entonces, ya les voy a presentar aquí. Entonces en el curso ingresamos a aproximación y aquí encontramos las dos actividades. La actividad 1 que dice aborde la lectura del artículo tal, ¿ya? Y en ese vamos a hacer una participación en el foro de reflexión, que es un foro en el cual yo les haré unas preguntas o una pregunta en general y todos deben participar relacionada con el tema. ¿Listo? Eso es una actividad que se califica directamente en la plataforma. Tenemos que irnos adaptando a esta nueva modalidad, ya mientras se culmina el semestre. Entonces, pues, como no podemos hacer los exámenes presenciales, podemos hacer trabajos en grupo, pero digamos participativos, que cada quien desde su casa pueda enviar la información, pero como no podemos hacer, digamos, una exposición en la cual ustedes se reúnan y todo ese tema, pues en la medida de lo posible trataremos de hacer actividades de participación en foros en la plataforma o ya lo que es un escenario de exposición individual. ¿Listo? Entonces, la próxima semana haremos pues el control de este tema del foro y el taller que está aquí, ¿ya? Tiene que ver, ustedes ingresan aquí, aquí está el taller en PDF, que es la misma presentación que hicimos, en el cual pues debe contestarse ese estudio de casos. El taller del estudio de casos, ese sí es en grupo. La lectura del artículo científico y la participación en el foro sí es de carácter individual. ¿Listo? Entonces, en esta oportunidad vamos a iniciar con eso. La próxima semana abordaremos algunos temas y la próxima semana dejaremos, digamos, una actividad para la próxima semana. El tema es que nosotros tenemos, ustedes saben que pues no sabemos hasta cuándo irá esto,
Entonces, pues tenemos que tratar de adaptarnos a esa situación. El parcial, los parciales, el final, yo pensaría que haríamos un parcial final, el resto serían trabajos. Ya eso sí haríamos una especie de videoconferencia, una sustentación oral en videoconferencia, pero con grupos pequeños. Ya, entonces grupos de 5 personas y vamos ahí calificando. ¿Listo? Del resto vamos a calificar únicamente con trabajos, ¿ya? Porque difícilmente pues podríamos establecer una forma de examen. ¿Listo? Los porcentajes de las notas, pues tal cual como están establecidos para la universidad, ¿listo? Los porcentajes que tienen cada corte. Y dentro de cada corte, todos los trabajos tienen la misma, digamos, si hacemos 6 trabajos en este corte, entonces la nota de este corte ustedes la dividen entre 6. ¿Listo? Entonces ahí sí no hay nada que hacer. Le pediría al representante del curso me haga conocer el pacto, el acuerdo pedagógico que se suscribe al inicio del semestre, porque ese no me lo han hecho entrega todavía. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, ya no duden en escribirme al correo institucional, por favor. Yo les trataré de contestar lo más pronto posible. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho. Espero que haya sido productiva esta sesión y esperemos pues que esto termine cuanto antes para poder volver a nuestro escenario presencial. Cualquier duda que tengan, no olviden, yo voy a quedar a cargo de todas las áreas jurídicas, no solo para el tema de su materia de introducción al derecho, sino para cualquier circunstancia que ustedes en su vida personal lo requieran, pues también estamos a la orden para lo que necesiten. ¿Listo? Entonces fue un placer haber estado con ustedes en esta oportunidad. Les agradezco haberme escuchado y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan buena Chao, tarde. profe. Darío, ¿qué? Gracias, profe. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? Papi. Papi. Ah, qué marica. Darío. Mi. Papi. Gordito. Hola. ¿Qué pasa, Darío? Hable. Darío. ¿Qué pasa, papi? Papito. Puerco. Darío. La clase queda grabada. Ay, marica. ¿Dónde se mira que la clase quedó grabada? Tu culo. Ya. ¿Dónde está el papi? ¿Qué pa' hoy? A la nariz. ¿Qué pa' la cabeza, people?
Darío, active la cámara, Darío. Marica, no entendí un culo ese profe. Nadie le entendió ayer. Ah, el Córdoba, ¿no? Velo. ¿Qué haces? No, le tomé pantallazo. ¿A quién? Al Darío. Yo no puedo mirar, marica. Bueno, hasta la vista, baby.